Las batallas más locas de la historia. No me refiero a las Epic Rap Battles of History, sino a las batallas más locas de la historia. En este vídeo, voy a discutir batallas que fueron locas y que, sin duda, tuvieron un impacto en la historia. Comencemos. El año es 1204 después de Cristo. Eres un líder ambicioso con el único objetivo de unificar toda Mongolia bajo un solo estandarte, reuniendo todas las tribus nómadas en una mega civilización, algo que nunca se había hecho antes. Tu vida no ha sido fácil desde el nacimiento, ha sido un ciclo de vida y muerte, con casi todos los que conoces involucrados en batallas y muriendo. Este estilo de vida brutal era relativamente normal para las tribus que vivían en la estepa mongola, aunque eso no lo hace más fácil. A través de la concentración y la pura dedicación, te has convertido en un líder extremadamente poderoso y estás cerca de lograr tu objetivo de unificar toda Mongolia, con solo un obstáculo en tu camino, otro gran guerrero mongol llamado Gebe, un líder que tiene valores casi opuestos a los tuyos, con el objetivo de preservar la tradición y mantener vivas las prácticas históricas, enfocándose específicamente en los lazos familiares. Este líder opuesto también fue uno de tus mejores amigos de la infancia y alguien a quien considerabas un hermano de sangre, alguien que trajo estabilidad y alegría a tu vida, pero que, desafortunadamente, con el tiempo se distanció de ti debido a diferencias ideológicas. Ahora, esta batalla en la que estás a punto de embarcarte es la conclusión de una rivalidad que ha estado gestándose durante mucho tiempo y solidificará un cambio masivo no solo en la historia de Mongolia, sino también en la historia del mundo. Hoy es el día en que te encuentras en un campo de batalla. Tú y tu ejército se acercan lentamente a un ejército mucho más grande, un ejército liderado por Gebe. Es difícil no sentirse confiado cuando tienes un ejército de 66,000 guerreros entrenados. Sin embargo, cuando tu enemigo te supera en número, necesitas ser creativo. Mientras tu ejército comienza a acercarse al ejército enemigo, señalas a tus tropas que se dispersen lo más que puedan, no solo para hacer que tu ejército parezca más grande de lo que es, sino también para alentar subconscientemente al ejército enemigo a hacer lo mismo. A medida que los ejércitos se acercan cada vez más, tienes dos líneas extremadamente largas de guerreros dirigidas directamente el uno hacia el otro. De repente, señalas a todo tu ejército con el toque de un cuerno, una señal que les enseñaste meses antes, y en ese momento tu ejército se colapsa de una formación larga a una formación estrecha, casi en forma de flecha, penetrando la línea enemiga. La estrategia fue extremadamente efectiva y casi instantáneamente destruyó cualquier plan que el ejército de Gebe pudiera tener, dejándolos confundidos y tratando de recoger las piezas durante esta carnicería. Los líderes de la fuerza opuesta, incluido Gebe, huyeron, dejando a sus soldados esencialmente abandonados. Fue en este momento cuando tú y tu ejército mataron a quienes debían y capturaron a todos los que estaban dispuestos a rendirse. A medida que el sol se pone y la muerte se asienta, reflexionas sobre la épica batalla en la que acabas de participar, ahora con un ejército que es el doble del tamaño con el que comenzaste. Gracias a esta batalla, estás bien encaminado para unificar al pueblo mongol, el objetivo que inició toda esta batalla y esta larga enemistad con Gebe, tu ex mejor amigo de la infancia y actual archienemigo. El resultado de esta batalla y la unificación del pueblo llevaron a un ejército aparentemente imparable, y tú, que antes eras conocido como Temujin, te convertirías en Gengis Khan. Para mí, esta batalla es loca por muchas razones. No solo es la historia de un ejército modesto que literalmente divide y conquista a un ejército mucho más grande, sino que también es, esencialmente, la historia de origen de Gengis Khan, al menos como lo conocemos hoy. Obviamente, su juventud como Temujin tiene una historia muy interesante y larga también, pero eso está más allá del alcance de este vídeo, que se centra en batallas épicas. Con el nacimiento de Gengis Khan y esta nueva Mongolia unificada, también vemos el nacimiento del Imperio Mongol, que, como mencioné, es el imperio contiguo más grande de toda la historia. En su apogeo, el Imperio Mongol gobernó sobre 232 millones de kilómetros cuadrados de tierra, o casi 10 millones de millas cuadradas, lo cual es una locura. Comenzando con solo un hombre de humildes comienzos en las estribaciones de Mongolia, conquistando casi toda Asia e incluso partes de Europa y el Medio Oriente, para bien o para mal, Gengis Khan y el Imperio Mongol fueron una fuerza a tener en cuenta. La batalla de los 13 lados fue, sin duda, un catalizador para todo lo que el Imperio Mongol pudo lograr. Y, por si tenías curiosidad, Gebe, quien logró huir de esta batalla, fue capturado y ejecutado más tarde. Así que sí, no solo huir no le salvó la vida, sino que también le costó la batalla.
Esta fue una batalla bastante loca con implicaciones igualmente locas, pero apenas estamos comenzando. Esta próxima batalla es una que todos enfrentamos hoy. Si eres como yo, probablemente recibas una buena cantidad de llamadas y mensajes de spam a diario. Estos son molestos, pero ¿alguna vez has considerado cómo estos estafadores obtuvieron tu información? Es extremadamente probable que hayan obtenido tu información de una violación de datos, y es por eso que este vídeo está patrocinado por Aura, una compañía que ayuda a las personas en esta loca batalla contra los corredores de datos y las violaciones de datos. Aura tiene muchas ofertas poderosas y útiles, pero voy a discutir rápidamente mis dos favoritas. Primero, la herramienta de exclusión de corredores de datos. Esencialmente, lo que hace esta herramienta es permitir que Aura te ayude a eliminar tu información personal de los corredores de datos y sitios de búsqueda de personas que venden tu información a posibles ladrones de identidad, estafadores y más. Y en segundo lugar, la herramienta de protección contra el robo de identidad. Esta herramienta permite que Aura monitoree tus datos personales, incluido tu número de seguro social, a través de miles de millones de puntos de datos en la web oscura y registros judiciales públicos para alertarte sobre posibles robos de identidad. Estas herramientas son súper útiles, pero son solo la punta del iceberg en cuanto a la útil gama de ofertas de Aura. Obtengo estas herramientas y más a un precio asequible, y tú también puedes. Es 2025 y no voy a dejar que yo o mi familia seamos vulnerables a las violaciones de datos o a los corredores de datos. Si tú tampoco quieres, ve a aura.com/trustmebro para probar 2 semanas gratis. Esa prueba gratuita de 2 semanas es más que suficiente tiempo para que Aura descubra si tu información personal ha sido expuesta. Considera probar Aura usando mi enlace en la descripción y gracias a Aura por patrocinar este vídeo. Ahora, pasemos a nuestra próxima batalla loca. La batalla de Gaugamela, 331 a.C. Vamos a movernos un poco más al oeste y retroceder un poco en el tiempo para discutir un ejército que estaba extremadamente superado en número y una batalla que fue librada por un líder icónico, alguien que definitivamente vas a reconocer. El año es 331 a.C. y estás en Gaugamela, que hoy se conoce como Irak. Eres un gran líder de Macedonia, un antiguo reino griego, y aunque viviste hace más de 2,000 años, tu nombre todavía inspira miedo a quien lo escucha. Tu nombre es Alejandro Magno y estás luchando en una batalla aparentemente imposible. Tienes un ejército de 47,000 soldados experimentados, pero frente a ti está el ejército de Darío III, el rey de reyes persa, con un ejército de 200,000 hombres que te superan en número. Se cree que la mayoría de este gran ejército está compuesto por soldados poco entrenados, sin embargo, hay fuerza en los números y todavía hay una buena cantidad de soldados extremadamente bien entrenados en este enorme ejército que lucha por los persas. No es la primera vez que tú, Alejandro Magno, te enfrentas a Darío III, pero esta batalla que estamos a punto de comenzar es probablemente la más loca y la más importante. Antes de esta guerra, ya estabas en campaña en territorio persa para conquistar Persia, y, por supuesto, Darío no estaba contento con esto. Pero con tu dedicación inquebrantable para conquistar la tierra persa, solo era cuestión de tiempo hasta que esta batalla entre tú y Darío tuviera lugar. La última batalla que tuviste con Darío, 2 años antes, fue una victoria para ti, aunque Darío pudo escapar, algo con lo que no estás satisfecho. Debido al enorme tamaño del imperio persa, durante esos 2 años, Darío pudo reclutar y reconstruir un ejército completamente nuevo, que es exactamente con quien estás luchando hoy. La batalla comienza y el ejército persa envía cientos de carros de guerra directamente hacia tus unidades de infantería. Las unidades de infantería ligera pudieron bombardear los carros persas con arcos y flechas, ralentizándolos y debilitando sus números hasta el punto en que, cuando los carros se acercaron a las unidades más atrás de tu ejército, ya estaban significativamente dañados. Curiosamente, los carros que lograron sobrevivir no solo pudieron acercarse a tu ejército, sino que también pasaron por encima de ellos y se dirigieron hacia tu campamento base para saquearlo, lo cual fue definitivamente una visión a corto plazo, ya que esto dejó al ejército mucho más débil de lo que necesitaba ser. Imagina que estás allí, ves caballos y carros de guerra corriendo hacia tu posición, y mientras estás acurrucado detrás de tu espada y escudo, todo lo que escuchas son los caballos corriendo hacia ti y luego pasando de largo. Te das la vuelta y miras, y ves que siguen corriendo y corriendo. Ahora que la línea del frente persa estaba distraída y esencialmente desaparecida, la falta de experiencia de su ejército se expuso, al igual que su rey. Fue en ese momento cuando tú y tu ejército van a por la victoria.
Tú y tus mejores soldados te acercan directamente al rey Darío, a medida que masacras su ejército para acercarte a él, notas que no solo retrocede, sino que comienza a huir. Desafortunadamente, por mucho que quisieras perseguirlo y ejecutarlo tú mismo, simplemente no puedes, y no es estratégico. Sin embargo, la retirada del rey persa llevó a una masiva retirada del ejército persa, eliminando completamente su ventaja numérica. Por supuesto, aún tenías trabajo que hacer eliminando a los soldados que habían logrado pasar tus defensas inicialmente, pero en este punto, tu victoria ya estaba asegurada, con el rey Darío III desaparecido y la mayoría del ejército eliminado o huyendo. Ahora tenías libertad para lograr tu objetivo de conquistar el imperio persa. Después de salir victorioso en la batalla de Gaugamela, la batalla que puso fin al imperio persa, un enfrentamiento que sin duda tuvo un gran impacto en la historia humana, ya que Alejandro pudo difundir los ideales y la cultura griega por el mundo conocido en ese momento. Te hace pensar, ¿qué pasaría si Alejandro Magno hubiera perdido esa batalla? Sabía que tenía que poner estas dos historias juntas debido a las similitudes que tenían. Primero, la historia del desvalido, teniendo un ejército mucho más pequeño pero aún así saliendo victorioso. En segundo lugar, ambas batallas involucraban líderes históricos icónicos, para bien o para mal, y el hecho de que ambas batallas terminaran con un impacto significativo en el curso de la historia. Alejandro Magno y el rey Darío III definitivamente no eran amigos de la infancia, pero durante esta batalla, definitivamente eran enemigos mortales. Si miras algunas de las otras batallas que tuvieron anteriormente, sería bastante obvio saber por qué. Un pequeño ejemplo sería la batalla anterior que tuvieron antes de la batalla de Gaugamela, conocida como la batalla de Isos, que terminó con una derrota para el rey Darío, pero también con la captura de su esposa, su madre y sus dos hijas, y el control del sur de Asia, específicamente la actual Turquía. Así que sí, en la batalla de Gaugamela, el rey Darío definitivamente regresaba por venganza, y creo que eso se muestra con su ejército de más de 200,000 soldados, al menos estimados. Me parece que esta batalla es tan loca, a pesar de estar muy superados en número, el ejército de Macedonia salió victorioso gracias a sus tácticas superiores y al uso inteligente de sus tropas. Ya sea que esto haya sido bueno o malo, no tengo una opinión al respecto, me refiero a esto desde un punto de vista histórico. Dicho esto, pasemos a nuestra próxima batalla. La batalla de Zama, 202 a.C. El año es 202 a.C. y eres el hombre más popular de Roma. Después de hacer campaña en España y regresar a Roma, aunque técnicamente no eres elegible, te conviertes en el gobernador de Sicilia, lo cual es un gran asunto. Estás al final de la Segunda Guerra Púnica, una guerra entre dos civilizaciones antiguas extremadamente poderosas, Roma y Cartago. Cartago era una ciudad en el norte de África y estaba inspirada por Roma, queriendo controlar el comercio y la tierra, al igual que Roma. La persona más famosa de Cartago era un hombre llamado Aníbal, quien lideró un ejército de más de 40,000 hombres y verdaderos elefantes de guerra desde España hasta Italia, atravesando los Alpes, lo cual es un logro increíble. Pero eso es solo el comienzo. Después de este viaje mortal, pudieron atacar a los romanos por sorpresa y ganar algunas batallas significativas, como la batalla de Cannas. Aníbal y su ejército pudieron ocupar una pequeña parte de Italia durante casi 16 años, lo que fue definitivamente molesto, pero no necesariamente dañino para Roma en sí, así que los romanos no pusieron todo su esfuerzo en destruir a Aníbal todavía. Ahí es donde entras tú. Tu nombre es Escipión el Africano y quieres poner fin a este tipo de Aníbal de una vez por todas. Aunque el gobierno superior no estaba dispuesto a apoyarte en términos de tropas, tu fama y popularidad te permitieron reunir un gran ejército de voluntarios. A partir de estas campañas de voluntarios, pudiste reunir a más de 7,000 soldados calificados, muchos de los cuales eran veteranos que habían luchado contra Aníbal en el campo italiano y estaban hartos de sus travesuras, por decirlo menos. Aquí es donde comienza la batalla que estamos a punto de discutir, una batalla conocida como la batalla de Zama. La batalla comienza con este ejército modesto invadiendo el norte de África con la intención de atraer a Aníbal de regreso a Roma y a Cartago, lo cual fue un éxito. Una vez que Aníbal regresó, reunió un ejército que solo puedo describir como aterrador. Tu plan funcionó a la perfección y Aníbal regresó, pero desafortunadamente, regresó con venganza y comenzó a reunir un ejército que no podrías ni imaginar. La línea del frente de este ejército que estás a punto de enfrentar consistía en elefantes de guerra, literalmente una línea entera de elefantes de guerra.
Detrás de estos aproximadamente 80 elefantes de guerra había alrededor de 4,000 de caballería y 36,000 unidades de infantería, un ejército masivo, por decirlo menos. Sin embargo, tú tampoco llegaste sin preparación. Una vez más, tenías un ejército modesto, al menos comparativamente, pero no estabas completamente superado en número. Tu ejército consistía en alrededor de 24,000 unidades de infantería y 6,000 unidades de caballería. La batalla comenzó desde el lado cartaginés y notaste un grupo de elefantes de guerra corriendo desde la línea del frente. No estaban corriendo directamente hacia ti, sino que corrían en tu dirección, pero lentamente girando y girando hasta que, de hecho, corrieron de regreso a su propio ejército y esto fue el principio del fin. Comenzó a causar una gran disrupción dentro del ejército cartaginés. Inmediatamente ordenas a parte de tu ejército que aproveche esta gran distracción y comience a atacar a su ejército vulnerable que actualmente estaba siendo aplastado por sus propios elefantes. Fue en este punto cuando viste que otros elementos de la línea del frente enemigo comenzaban a correr hacia tu ejército, y esto era algo para lo que habías planeado. Estos elefantes se acercan a tu ejército, pero no corren directamente hacia él. Corren hacia los huecos que tu ejército había creado para ellos, donde en ese momento tu ejército pudo atacar y neutralizar a estos elefantes de batalla, que eran esencialmente utilizados como versiones tempranas de tanques o arietes. Después de esto, fue un enfrentamiento entre la caballería cartaginesa y la romana, y la caballería se encontró en el centro del campo de batalla, resultando en la retirada de Aníbal y tu caballería persiguiéndolos directamente, dejando solo a las unidades de infantería en el campo de batalla. Ahora, tus 23,000 tropas se enfrentaban a las 36,000 de Aníbal y estabas en territorio enemigo. La batalla de infantería fue intensa y resultó en que tu primera línea de hombres mantuviera a raya las primeras líneas de las tropas enemigas hasta que hubo una apertura para que tus hombres comenzaran la batalla. Sin embargo, a medida que tus primeras dos líneas de defensa pudieron eliminar las dos primeras líneas de defensa cartaginesas, ahora tenías una línea de hombres que estaban heridos y cansados, y Aníbal aún tenía su última línea de defensa, que era su ejército más experimentado, más talentoso y completamente fresco, que ni siquiera había levantado un dedo en toda esta batalla. En este punto, comenzabas a preocuparte mucho y a cuestionar si era posible que pudieras ganar esta batalla. Claro, sus primeras dos líneas de defensa fueron eliminadas, pero ahora tenías un ejército extremadamente cansado y herido, y ellos tenían una línea de asesinos intacta, por así decirlo. Así que en este punto, no importaba que ahora los números se hubieran igualado, porque sus números eran más fuertes que los tuyos. Fue en este momento cuando llamaste a tus hombres a retirarse y reorganizarlos. Pusiste a todos tus hombres en una línea y colocaste a tus hombres más débiles en el medio y a los más fuertes en los lados. No había muchas oportunidades para ninguna estrategia real o trucos ingeniosos, fue una batalla a muerte y tu ejército luchó contra el ejército cartaginés, brutalmente, y ninguno de los dos ejércitos cedió un centímetro de terreno. La evidente experiencia de sus hombres y la falta de heridas se estaba mostrando, y esta batalla no se veía bien para Roma en absoluto. Tú, Escipión, comenzabas a asumir lo peor cuando, de repente, escuchas algo en la distancia que está a punto de cambiar el curso de la historia. Dando directamente hacia el ejército de Aníbal desde atrás venían tus unidades de caballería, las mismas unidades de caballería que fueron atraídas por las unidades de caballería enemigas, y venían a tu rescate. Poco después de perseguir a sus unidades de caballería, se dieron cuenta de que el propósito de su retirada era atraerlas fuera del campo de batalla para permitir que su infantería más entrenada limpiara el ejército romano. Este tipo de maniobra era algo por lo que Aníbal era conocido, y es un poco irónico que esta maniobra fuera la que llevó a su caída. Fue en este punto que Roma forzó a Cartago a la paz y la convirtió esencialmente en un estado cliente. Después de esta guerra, Cartago tuvo que renunciar a todo su poder, tierra y recursos a Roma, lo que llevó a Roma a convertirse en una de las fuerzas más poderosas de la región y de la historia. Esta victoria también fue un gran paso para que Roma se convirtiera en el enorme imperio del que todavía hablamos hoy. Así que sí, felicitaciones a ti y a tus hombres, pero esta historia es indudablemente loca. Es asombroso pensar que esta batalla es solo una de muchas batallas en las guerras púnicas, y aunque me encantaría hablar sobre ellas, realmente va más allá del alcance de este vídeo. Pero si ustedes están interesados en un vídeo sobre las batallas más locas que cambiaron la historia, entonces podríamos discutir eso. Dicho esto, volvamos a la batalla de Zama.
Juro que no tenía la intención de que este vídeo estuviera lleno de historias de desvalidos, pero no te sorprendas si estás viendo este vídeo y el título es Las mejores historias de desvalidos en batalla o algo por el estilo, porque, honestamente, ¿a quién no le gusta una buena historia de desvalidos? Esta batalla, en particular, tiene muchos elementos de batallas de cuentos de hadas que la hacen tan genial, el líder improbable que se eleva a través de las filas y es capaz de construir su propia milicia fuera del gobierno, su ambicioso plan para derribar a un país entero y el noble objetivo de derrotar a la persona que ha sido, más o menos, una molestia en su hogar durante 16 años, esa persona siendo Aníbal en Italia. Por supuesto, Escipión era indudablemente un badass, y honestamente, estoy sorprendido de no haber oído hablar de él antes. Definitivamente disfruté aprender sobre su ascenso al poder y esta batalla victoriosa específica donde él y Roma fueron victoriosos. También me encanta como parte de su historia de desvalido es literalmente el hecho de que Roma utilizó las tácticas de guerra de Aníbal en su contra. Después de esta batalla, Cartago fue borrada del mapa. Pero te hace pensar, ¿qué pasaría si Roma hubiera perdido esta batalla? ¿Qué habría sucedido? Aníbal ya estaba en el territorio de Roma y tenía un ejército relativamente fuerte. Si Roma no hubiera ganado esta batalla, existe la posibilidad de que nunca hubiéramos tenido el Imperio Romano, y si ese fuera el caso, el mundo en el que vivimos hoy sería extremadamente diferente. Nuestro idioma, cultura, arquitectura, dinero, leyes y muchas otras cosas provienen directamente del Imperio Romano, y con esta batalla siendo potencialmente el catalizador del éxito del Imperio Romano, creo que es seguro decir que esta batalla definitivamente tuvo un impacto en la historia y que fue indudablemente una batalla loca, si no por otra razón que por tener elefantes de guerra, lo cual es, honestamente, impresionante. Así que eso es al menos un punto para Aníbal, los elefantes de guerra son bastante geniales, aunque, por crueles que fueran, fueron en última instancia parte de su caída. Pero antes de pasar a la última batalla de esta lista, quiero hacer un punto rápido. Obviamente, no hay forma de incluir cada batalla loca a lo largo de la historia, y si piensas que esta lista está perdiendo una batalla importante, estoy de acuerdo contigo y te animo a que dejes un comentario sobre tu batalla favorita y por qué crees que merece un lugar en la próxima lista. Digo próxima lista porque al investigar para este vídeo, se me ocurrieron muchas entradas que simplemente no pude incluir en esta lista. Sin embargo, si ustedes están interesados en otro vídeo sobre batallas épicas a lo largo de la historia que cambiaron el rumbo de la historia, por favor háganmelo saber en los comentarios diciendo que quieren una parte 2 o incluso sugiriendo batallas que crees que me perdí en este vídeo. Ahora, hablemos de la última batalla de este vídeo. La batalla de Stalingrado, 1943. Esta última batalla es un poco más moderna, al menos en comparación con las otras entradas. Es una batalla que está involucrada en una guerra que me interesa personalmente y asumo que a muchos de ustedes también. El año es 1943 y eres un soldado de la Unión Soviética luchando bajo un hombre llamado Joseph Stalin, una persona que no es buena, pero es un mejor jefe que el enemigo contra el que estás luchando. Esta es la batalla de Stalingrado. Como soldado en Stalingrado, te informan que Alemania está planeando no solo un ataque, sino una toma completa de Stalingrado, y se enviaron más de 200,000 hombres soviéticos para frenar el avance de Alemania. Todos esos 200,000 hombres murieron tratando de frenar el avance alemán. Después de escuchar informes sobre la pérdida de esas vidas y el avance alemán aún en camino, la moral comenzaba a decaer. Antes de que pudieras pensar en cuál sería el siguiente plan, escuchas algo desde arriba, es un avión de la Luftwaffe alemana, un ataque aéreo que lanza bombas sobre Stalingrado, convirtiendo la mayor parte de la ciudad en escombros y polvo. Tú y tus compañeros restantes se preparan para el impacto, sabiendo que esto es solo el comienzo de una batalla y no el final. Pronto ves al ejército alemán avanzar hacia tu posición, una posición que está extremadamente comprometida. Durante meses, los alemanes inundaron la ciudad destruida para continuar la batalla, y este montón de escombros se convirtió en una trituradora de carne, con las cosas comenzando a verse aún más sombrías, si eso era posible. Sin embargo, los soviéticos tenían un truco más bajo la manga y el momento no podría haber sido mejor, era invierno soviético. Fue en este momento cuando los soviéticos idearon un plan para no enfrentarse a los alemanes de frente, sino para intentar rodearlos, lo que lograron con éxito.
tú y tus compañeros no solo pudieron eliminar a los soldados alemanes, sino que los rodearon, cerrándolos de cualquier tipo de suministro, lo que fue extremadamente mortal, ya que ahora los alemanes estaban atrapados en los escombros que ellos mismos habían creado, rodeados por los soviéticos, sin forma de obtener nuevos suministros o, en este punto, incluso inteligencia. Con el invierno llegando, este ejército alemán, abandonado por Hitler, estaba destinado a marchitarse. Muchos de estos soldados alemanes murieron congelados o simplemente por hambre. Después de que pasó suficiente tiempo y tú y tus tropas creyeron que los alemanes debían haber sido evacuados, tú y un grupo de compañeros regresan a Stalingrado una vez más, preparándose para una batalla, pero sin saber qué verían al caminar entre los escombros. Solo ven soldados alemanes emaciados y muertos, y se dan cuenta de que esto fue exitoso. La victoria soviética en esta batalla fue un hito enorme en la caída de la Alemania nazi. No fue el clavo final en el ataúd, pero fue uno de los primeros clavos, sin duda. Así que sí, no solo fue esta batalla extremadamente mortal, repugnante y más brutal de lo que podríamos imaginar, sino que está en esta lista por dos razones: una, obviamente, por su impacto histórico, y dos, por el número de bajas. La batalla de Stalingrado no solo es una de las batallas más mortales y grandes de la Segunda Guerra Mundial, sino también una de las más mortales y grandes de todos los tiempos. Por esa razón, definitivamente pensé que valía la pena hablar de ella en este vídeo. Si sabes algo sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces sabes que los soviéticos pagaron un precio enorme por sus esfuerzos en la guerra, en forma de decenas de millones de sus soldados. Y aunque sus esfuerzos fueron extremadamente útiles para derrotar a los alemanes, vino con ese costo humano. Esta batalla es un gran ejemplo de eso. Los alemanes querían Stalingrado con tanta desesperación porque era una gran ciudad industrial y era clave para controlar esa región, algo que Alemania definitivamente estaba interesada en hacer. Stalin, por supuesto, quería proteger Stalingrado porque era una ciudad importante y también porque llevaba su nombre, algo que significaba mucho para él. La batalla de Stalingrado fue un gran punto de inflexión para la guerra, no solo detuvo el avance de Alemania hacia la Unión Soviética, sino que también brindó más ayuda a Estados Unidos y Gran Bretaña, que era muy necesaria en ese momento. Después de esta batalla, los alemanes comenzaron a perder más y más, y los soviéticos incluso pudieron empujarlos de regreso a Alemania, un lugar del que se habían expandido mucho. Esta batalla es solo un pequeño vistazo a la determinación que tenía el ejército soviético, incluso cuando luchaba en condiciones terribles, y cuán poderoso fue en la destrucción final de la Alemania ocupada por los nazis. Este vídeo fue, honestamente, loco, no tan loco como estas batallas, pero loco de hacer. Tuve que hacer mucha investigación y fue muy divertido aprender sobre todas estas batallas. Como dije, esto es Confía en mí, amigo, no un documental histórico, así que si se omitieron algunos detalles o algunas cosas no fueron completamente precisas, bueno, solo confía en mí, amigo. Como mencioné anteriormente, si están interesados en más batallas locas que cambiaron la historia, estaría más que feliz de hacer esos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y si te gustó este vídeo sobre batallas locas, es posible que te guste este vídeo sobre teorías de conspiración locas. Está en pantalla ahora. En ese vídeo, hablo sobre algunas de las teorías de conspiración más locas que resultaron ser ciertas. Es un vídeo bastante salvaje. Muchas gracias por ver este vídeo y como siempre, confía en mí, amigo.